¿Cómo fue que pasé de ser técnico de sonido a músico en un barco? A diferencia de lo que muchos pueden pensar, no fue tan difícil. Primero porque yo en la universidad estudié una carrera llamada música con énfasis en ingeniería de sonido. Y si bien muchas de las cosas que aprendí estaban enfocadas a la ingeniería de sonido, sí aprendí como los fundamentos y la teoría para que el músico interprete en la práctica, ¿no? Eso, y adicionalmente que yo toqué batería por 12 años, entre los 14 y 26 más o menos, creo que eso contribuyó a que no fuera tan radical esa transición. Si bien yo sí hice unos trabajos como baterista, sobre todo en estudio, a la hora de aplicar ya a un trabajo en barcos, yo no sentí que yo tuviera suficiente experiencia. Yo creí que los músicos que estaban en los barcos eran como los músicos que tenían la mejor técnica, la mayor versatilidad, la mejor primera vista. Y no es que no encuentres músicos que sean así, porque sí encuentras muchos músicos en barcos que tienen todas esas cualidades, pero no son todos. Y de eso me di cuenta en mi primer contrato. Con la banda que trabajé tenían una situación con el baterista y es que no era tan bueno. De forma que cuando yo escuchaba a este güey tocar, como que de repente me surgía la duda de si yo quizás podría hacer esa chamba. Y creo que la única excusa que yo tenía para no hacerla era que precisamente esa persona sí tenía de todas formas una buena lectura a primera vista, y yo eso era algo con lo que nunca me había enfrentado. Entonces yo dije, no, pues yo creo que dejémoslo ahí en remojo, pero pues yo no creo que eso sea para mí. Hasta que conocí a un director musical y él me explicó que no todos los músicos tenían una buena primera vista y que no todos los músicos de hecho sabían leer, sino que hay músicos que trabajan en cruceros que no saben leer y que simplemente interpretan canciones que ya se saben. Entonces eso como que me dejó ahí ese inception, ¿no?, del que les hablaba en el primer video. Como que a uno se le clava una idea ahí en la cabeza y se empieza a formar. Y fue hasta un año después que ya estaba trabajando en un barco grande, que más o menos como que retomé esa idea. Las condiciones en ese barco eran un poco particulares, primero, porque esos shows de barco grande son más parecidos a los que se hacen en Broadway, y de hecho en ese barco teníamos un par de shows que se hacen en Broadway, creo que todavía. Esos shows son muy exigentes desde el punto de vista técnico. Prácticamente quieren los productores que los músicos y los cantantes solamente lleguen a interpretar y que no se preocupen por nada más. Entonces eso hace que haya una fuerte carga laboral sobre el personal técnico. Eso, uno. Y dos, que en ese momento era una etapa post-COVID, entonces se estaba reactivando apenas la industria, y la particularidad era que nos hacía falta mucha gente, no solo en el área de entretenimiento, sino en general en el barco. Entonces, por ejemplo, de 3 audio technicians que tenían que haber, solamente estaba yo, ¿sí? O sea, y eso hacía que yo tuviera un estrés laboral más fuerte a la hora de los montajes, a la hora de preparar los shows. Entonces a mí todavía me sorprende un poco cuando recuerdo que me dijeron, oye, te vamos a poner más gente, y yo, güey, qué chido, muchas gracias. Y me dijeron, estos son Jim y Jaime, y vienen de la cocina, y güey, tal cual venían en sus uniformes de cocineros. Me dijeron, enséñales lo que necesitan hacer para preparar el show. Y yo como, huevos, güey, o sea, no tengo nada en contra de los cocineros, pero por mucho que les enseñes ciertas cosas, hay cosas que ellos no van a poder resolver por sí solos. Entonces eso hacía que a la hora de los montajes y la preparación de los shows, yo tuviera que hacer mi parte y que ellos hicieran su parte, pero que al final yo tuviera que igual revisar lo que todos habían hecho. Entonces ese tipo de cosas me empezaron a generar como un poco de frustración, pasar mucho tiempo probando instrumentos. Aunque no les voy a mentir, la verdad muchas veces sí me quedaba ahí en el teatro
probando instrumentos, pero pues también tocando, ¿no? Yo toco un poco de piano, toco un poco de guitarra, toco batería. Y me acuerdo que fue una de esas veces que estaba tocando batería, ya llevaba yo como 25, 30 minutos tocando, que se asomó una chica así en el ala del teatro. Y yo la volteé a ver y me asusté y dije, ay, güey, pues, no, o sea, no quiero que se vayan a quejar de que estoy tocando y tocando batería acá. Y le dije, ¿te puedo ayudar en algo? Y la reconocí, era la cantante del otro show. Y me dice, no, solamente escuché que alguien tocaba batería y me dio curiosidad, como a lo mejor quién era, quizás pensé que era la baterista. Y le dije, no, en realidad solamente estaba probando la batería. Y me dijo, no, pero ¿sabes? A eso no se le llama probar solamente la batería, sino se le llama talento. Y tocas muy bien y quizás deberías pensar en empezar como una carrera de músico profesional, en barcos puede ser, o si no en tierra. Y ahí como que se reactivó ese germen de idea que había empezado hace unos meses. Me quedé pensando. Y fue hasta una semana después que estaba hablando con una amiga del casino y estábamos hablando precisamente sobre lo difícil que eran las condiciones en ese momento, en esa etapa post-COVID. Y hablando de eso, ella decía como ojalá tuviéramos la vida que tienen las chicas de la banda. En ese entonces había un par de chicas colombianas ahí en la banda y que solamente van a tocar ahí al teatro y hacen los ensayos y les pagan bien y finalmente la carga horaria no es tan pesada, es una muy buena vida. Y yo me quedé pensando y dije, sí, ¿no? ¿Quién pudiera? Y después dijo algo que me marcó la vida, o sea, fue como una revelación para mí. Dijo, ay, ¿y no será que yo tengo algo de musical en mi familia? Que quizás yo pueda cantar o pueda bailar o algo. Y ahí me cayó el 20 y dije, güey, yo toco batería, yo no tendría por qué estar sufriendo en este tipo de producciones, en estas condiciones que honestamente son estresantes. Y fue en ese momento que yo decidí que quería al menos intentar ser músico en barcos. Dije, al menos intentarlo, pasar de la consola al escenario. Uno se empieza a decir todas esas palabras de aliento, la vida es una sola, si no lo logro igual puedo volver a mi trabajo. Y entonces ya al día siguiente empecé a contactar gente, a los músicos que conocía, principalmente bateristas, como para averiguar, oye, ¿cómo es tu vida? ¿Qué tienes que tocar? Todo eso. Y una de esas personas a las que contacté fue Juan Carlos Prada, con quien yo tuve una banda de rock en Bogotá. Y él me explicó, me dijo, pues Mex, yo tengo una posición que se llama Rock Band Musician. Y yo, mira, qué bonito. Y le dije, ¿y qué tocan? Me dice, pues Mex, principalmente tocamos rock, porque es una rock band. Claro, sí. Y bueno, ¿y tocan jazz? Y me dijo, no, pues no, casi no tocamos jazz. Solamente los grupos que salen de Nueva Orleans, esos tocan algo de jazz. Sí, yo más o menos le huyo al jazz, no porque no me guste, lo respeto mucho. Y creo que lo respeto tanto que por eso es que no lo toco, porque realmente a mí no me sale muy bien si no soy estudioso del jazz. Entonces me pareció que esa era una posición adecuada para mí y me dice, lo bueno para ti, que no tienes tan buena lectura, es que cuando forman a la banda, la mandan durante un mes a ensayar a los estudios de Florida. Entonces digamos que no tienes que tener así una primera vista increíble, sino que puedes llegar a los estudios y ensayar tus canciones durante ese mes y después te embarcas y tocas esas canciones por 6 meses. Y yo, güey, yo creo que esa es la posición que yo necesito. Le dije, ¿qué canciones tocan? Me dijo, Mex, nosotros tocamos estas y estas canciones, pero la verdad te recomiendo que te eches una escuchada a todos los hits de los 60s, de los 70s, de los 80s, de los 90s, de los 2000, Motown, disco, country. Y yo, huevo. Dije, bueno, muchas gracias. Ahí mismo me puse como a ver todas las listas que él me había recomendado y me empecé a dar cuenta que era un chingo de trabajo, o sea, me empecé a dar cuenta que sí eran muchísimas canciones. Dije, me tengo que organizar, si no esto no va a cancionar de ninguna forma. Entonces me empecé a armar como una lista de canciones y dije, bueno, mientras estoy en el barco puedo estudiar rudimentos, puedo escuchar esas canciones que me tengo que aprender y 3, puedo empezar a transcribir esas canciones, que son las 3 habilidades que a mí me parecía que podía trabajar en ese momento en el barco. Y ya cuando llegué a tierra, pues dejo la práctica intensa de la batería,
ya cuando tenga la batería, ¿no? Y bueno, dicho y hecho, todos los días practiqué lectura, todos los días practiqué transcripción, todos los días escuchaba las canciones y ya cuando me bajé a tierra fue cuando empecé ya a tocar batería y a tocar esas canciones que ya había escuchado en el barco, ¿sí? Y era intenso el ritmo, o sea, era que tocaba 2, 3, 4 horas, me acuerdo que un día toqué hasta 6, 7 horas y no solamente se volvió como un tema de tocar, sino también de empezar a hacer material para redes. Entonces es como, güey, sé que la empresa a la que yo vaya a aplicar va a ver mis redes y va a ver que solamente tengo posts de micrófonos, de audífonos, de consolas. Me van a decir, güey, pero tú eres ingeniero de sonido. Entonces, para que me creyeran la patraña de que sí era baterista, pues tuve que empezar a generar material como videos, me empecé a armar unos popurrís, sobre todo de esas canciones que yo sabía que se tocaban en cruceros. Ya más o menos se estaba acercando la fecha, yo calculaba que para noviembre 15 ya tenía que haber aplicado, cosa que enero, febrero ya pudiera estar pensando en tener un trabajo. Y me acuerdo que llegó noviembre y yo no me sentía listo, pero dije, bueno, no importa, pues, o sea como sea, tengo que aplicar. Y revisaba la convocatoria cada 2 días y nada que se abría la convocatoria, porque ahí en la página de la empresa salía como Rock Band Musician, aparecían como los diferentes instrumentos y el de batería no estaba todavía disponible, lo que quiere decir que no estaban buscando gente. Entonces le escribí a Juan y le dije, Juan, oye, güey, la convocatoria no se abre, la posición no la buscan, güey. Y me dice Mex, pues te va a tocar aplicar agencia, o sea, al menos en lo que se abre esa posición y si no, pues al menos una agencia te va a poder ofrecer trabajo de varias empresas quizás. Y eso era una cosa que yo no quería y que yo quería saltarme precisamente sabiendo que las agencias te cobran un porcentaje de comisión mensual que normalmente es el 10%. ¿Sí? Yo quería evitarme eso. Pero dije, bueno, pues ni modo, o sea, tengo que aplicar de alguna forma a algún trabajo, ya estoy en esto, ya no me puedo echar para atrás. Total, grabé la audición, yo nunca había tocado xilófono, pero bueno, ya lo mismo daba pegarle a cualquier cosa. O sea, todo esto fue en cuestión de 2 días, ¿no? Yo dejé mi trabajo, güey, dejé una buena situación laboral, estaba dispuesto a vivir como musulmán, güey. Todo por ponerme a jugar a la musiquita.